Bienvenidos a una nueva semana en el devocional semanal de la Casa de la Bendición de Concordia Entre Ríos. Soy el pastor Horacio Alcaraz y esta semana vamos a continuar tratando acerca de este tema tan importante y tan central para la fe, para nuestra fe cristiana, que es lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Y esta semana vamos a hablar sobre el tema principalmente: Jesús murió por los impíos. Jesús murió por los pecadores. Pero antes de entrar al tema, quiero recordarles que este devocional semanal, que lo grabamos en 6 partes, es porque cada una de las grabaciones corresponden a un día de la semana, mejor dicho, de lunes a sábado, porque esperamos el domingo que cada uno se reúna en su congregación para escuchar la palabra de Dios en vivo y en directo, pero durante la semana tener la posibilidad de, en este devocional, escuchar la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios para tu propia edificación personal, para tu propio aprendizaje, fortalecimiento de tu fe, y también para poder compartir justamente la palabra de Dios con otras personas, porque no aprendemos solamente para saber y edificar nuestra fe, sino que también aprendemos para poder enseñar y predicar la palabra de Dios a otras personas. Esta semana principalmente vamos a tocar este tema que está basado en Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8, que es de donde saco este título: Jesús murió por los impíos. La semana pasada comenzamos una serie, como les dije, que va a durar unas 5 semanas, acerca de lo que ocurrió en la cruz de Cristo. Nos vamos a tomar 5 semanas para concentrarnos e introducirnos en el hecho histórico más trascendente en la historia de la humanidad, del universo, y también en la historia de nuestras vidas, porque también ese hecho histórico que es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y nuestra respuesta hacia ese evento y ese suceso que marcó la historia, nuestra respuesta va a determinar cuál va a ser nuestro destino por toda la eternidad. Y esta semana, nuestro tema, Jesús murió por los impíos, nos va a ayudar a ver desde una dimensión diferente el por qué, o por quién, mejor dicho, no por qué, sino el por quién Cristo murió en realidad. Yo sé que hemos escuchado muchas veces la frase: Cristo murió por todos los pecadores, murió por todos nosotros, murió por todo el mundo. Pero el apóstol Pablo es específico en señalar la clase de gente por la que Cristo murió. Y eso es lo que vamos a ver esta semana. Porque la Biblia dice que Jesucristo murió por los impíos. Cristo murió por los impíos. Así que yo te acompaño a que leas conmigo Romanos capítulo 5, versículo 6 al versículo 8, y vamos a ver lo que la palabra de Dios tiene para decirnos a cada uno de nosotros en este día. Dice así el apóstol Pablo en Romanos 5, 6: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El apóstol Pablo está poniendo el foco en una verdad central del mensaje del Evangelio. Y esta verdad central es el hecho de que Jesucristo no murió por los buenos, ¿sí? Jesús no murió por la gente buena. Jesús no murió por la gente moralmente intachable. Jesús no murió por las personas irreprensibles, por la gente que nadie tiene nada que decir, que son casi perfectos, que no tienen defecto alguno. Cristo no murió porque nosotros fuéramos gente piadosa, reverente a Dios, religiosa. Cristo no murió por esa clase de gente. El apóstol Pablo está diciendo: Jesucristo murió por los impíos. No murió por los religiosos, no murió por los moralmente buenos, no murió por las buenas personas.
murió por nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos los impíos. Yo sé que esta palabra, al no nombrarse en los medios de comunicación, como en la radio, en la televisión, en los diarios, es una palabra con la cual no estamos muy familiarizados. ¿Qué significa la palabra impío? ¿Quiénes son los impíos? Los impíos somos los paganos. El impío es el pagano, es el incrédulo, es el descreído, es el blasfemo, es el apóstata, es el falto de piedad, el que no tiene ninguna reverencia a Dios, es el que es antirreligioso. Son las personas que saben que están haciendo mal y deliberadamente siguen viviendo de esa manera, insisten con su rebeldía, a pesar de que saben de que los mandamientos de Dios dicen que eso no se debe hacer, pero continúan con su rebeldía, con su desobediencia, y están decididos a seguir su forma de vida, más allá de lo que piense Dios, de lo que piense la gente, y de que piense quien piense, el que quiera pensar lo que quiera. No les importa. Bueno, eso es un impío. Eso es lo que la Biblia habla que es un impío. Y el apóstol Pablo dice que Jesucristo murió por los impíos. Cristo murió por nosotros cuando nosotros aún éramos pecadores. Éramos esta clase de gente, éramos esta clase de personas. Es más, el versículo 10, míralo ahí en tu Biblia, dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, siendo enemigos de Dios. Los impíos son enemigos de Dios. Ahora, Cristo Jesús murió por los impíos. Ahora, ¿por qué Cristo muere por esta clase de gente? Bueno, en primer lugar, no podemos saltear esto, que es lo más importante. Lo hizo por amor. Pero en segundo lugar, es porque para esta clase de gente era imposible poder salvarse a sí mismas. Esta clase de gente era tan débil, incapaz de poder salvarse a sí misma, tan incapaz de poder generar una conducta o una vida que agrade a Dios, tan incapaces de poder en su vida generar ninguna virtud, que si Cristo no moría en la cruz por esta clase de gente nunca podría haber sido salva, nunca podría haber tenido una oportunidad de salvación. En una oportunidad cuando a Jesucristo los religiosos judíos lo criticaban, porque los pecadores, estafadores, las prostitutas, los engañadores, la lacra de la sociedad, los parias de la comunidad, los marginados de esa época, los seguían a Jesús, comían con Jesús, lo invitaban a Cristo a comer a su casa, hacían grandes fiestas y celebraciones y se reunían alrededor de Jesús para escuchar sus enseñanzas. Cristo fue muy criticado por eso. Lo criticaban a él, incluso chuseaban a sus discípulos porque le decían, ¿cómo tu maestro se junta con esta clase de gente? Y en una oportunidad Cristo los escuchó y dijo esta frase: son los enfermos los que tienen necesidad de médico. Yo no vine a salvar a los justos, yo vine a salvar a los pecadores. Hay una parábola que ilustra esta verdad gloriosa del Evangelio, que es Lucas capítulo 18, en el versículo 9. Dice así la palabra de Dios, Lucas 18, 9. Anótalo ahí en tu cuaderno y léelo conmigo en tu Biblia. Lucas 18, 9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, un religioso judío, y el otro era un publicano, un cobrador de impuestos, era un funcionario del gobierno corrupto. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Presten atención cómo oraba el fariseo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que está ahí. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos,
no podía ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y dice Jesús: les digo que éste volvió a su casa justificado, perdonado, reconciliado con Dios, significa eso, antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hay dos clases de personas: los que se creen justos y los que se reconocen pecadores, impíos, y que no merecen perdón de Dios, que no merecen salvación y que reconocen que necesitan un Salvador, porque de otra manera están perdidos. Ahora yo les quiero decir algo: Jesucristo murió por esta clase de gente. Jesucristo murió por aquellos que se reconocen pecadores, que se reconocen inmerecedores, que se reconocen indignos. Cristo no murió por los buenos. Cristo, yo sé que me vas a decir, pero Cristo murió por todos, y yo te voy a decir sí y no. La Biblia dice sí y no. Cristo murió, pero su muerte solamente es eficaz, y su muerte solamente puede ser aplicada, y su muerte solamente puede ser recibida como el pago por el pecado de alguien que se reconoce impío, que se reconoce injusto, que se reconoce pecador, que se reconoce indigno, inmerecedor, merecedor del infierno y no del cielo. Cristo murió por esta clase de personas. Y hay dos clases de personas en el mundo: los que se creen que son buenos y los que un día nos dimos cuenta que no lo somos. Que no lo somos, al contrario, fuimos enemigos de Dios, aborrecedores de Dios y rebeldes y enemigos de todo lo bueno, pecadores, malvados y rebeldes, pero que reconocimos nuestra perdida condición. Y es allí, en ese momento, donde la muerte de Cristo, realizada en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, vino a ser una experiencia gloriosa de salvación y de liberación de nuestras almas. Y esto nos tiene que a nosotros ayudar a darnos cuenta que si nosotros nos creemos buenos, realmente estamos perdidos. Pero si nosotros nos reconocemos pecadores, entonces tenemos oportunidad de ser salvados por Jesucristo. El que se reconoció, en este caso en la parábola, se reconoció un miserable pecador, ese se fue a la casa con el perdón de sus pecados. El que pensaba que era bueno y que no tenía nada que arrepentirse, se fue a su casa condenado por causa de su pecado de orgullo y de soberbia. La pregunta en este día es: ¿vos qué clase de persona sos? ¿Cuál de estas dos personas te representan a vos? Cristo murió por los impíos, no murió por los que se creen buenos. Pensalo. Que Dios te bendiga mucho. Mañana nos volvemos a encontrar. Chao.